Vamos a empezar el Papo Lambero de hoy. Hoy vamos a hacer ese tránsito en español y portugués, como estamos haciendo en las últimas transmisiones. Y bueno, voy a presentarme a quien no me conoce o está viendo el Papo Lambero, el programa por la primera vez. Yo soy Pedro Cobra, soy de la compañía Plástico Onírica. Y el Papo Lambero es una parcería entre nuestra compañía aquí con la compañía Lua para Rua y la trágica compañía de arte. Entonces, un beso grande a nuestras compañeras. Y como todos ya saben, nosotros funcionamos con las preguntas que se pueden hacer en el chat que se abre ahí junto de la transmisión. Entonces, vamos durante la charla intentando responder las preguntas, las que fueron pasando. Larissa apunta aquí, al final intentamos responder todas o la mayoría. Voy a presentar nuestra invitada del día, Omaira Martínez Garzón. Omaira es diseñadora, realizadora de objetos escenográficos, actriz y lambilambera o lambista. ¿Cómo hablan en español? ¿Más lambilambero o lambilambista? Yo digo, la verdad digo las dos formas. Digo lambista, lambero. Ahora se está hablando de lambere también, por esto del lenguaje inclusivo. Entonces es Claro, como de varias formas. buenísimo. Entonces, lambilambera o lambista colombiana. Licenciada en Artes Escénicas de la Universidad Nacional de San Martín, cursa actualmente el posgrado en Teatro de Objetos, Interactividad y Nuevos Medios de la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, Argentina. Todavía está cursando, ¿no? En realidad tengo que entregar la tesis. Estoy en el momento de tesis. Bueno, entonces está ya terminando al final. Sí. Y desde el 2012 reside en la ciudad de Buenos Aires, donde ha participado como intérprete y realizadora escultórica en diversos espectáculos multidisciplinarios dirigidos por Ana Alvarado, Tito Lorefici y Ernesto Musano. Como lambilambera, estrenó su primer espectáculo Almas en 2012, seguido de Mariposario en 2014, y en 2019 ha creado Clandestina, que hace parte del proyecto financiado por Iberescena, La Diáspora de las Mariposas, y la obra Sortilegio, que tiene un videoclip disponible en Anima Rua On, ¿no? Ujú. Bueno, Sí. quien no has visto, puede ver en el canal de YouTube de Anima Rua On. Ha concurrido a festivales en Perú, Colombia, Chile, Bolivia y México. Además, ha dictado seminarios de teatro lambe-lambe en Argentina, Colombia y Alemania. Bienvenida, Oma. Gracias. Es un gustazo estar acá hoy participando de los papo lamberos que han sido tan ricos y tan nutritivos para la comunidad que nos dedicamos a este lenguaje. Así que muy feliz. Gracias. Sí, nosotros estamos muy felices de tener a ti aquí con nosotros también. Buenísimo, la charla de hoy es sobre procesos de formación para la creación de obras de teatro lambe-lambe. Vamos a hablar más sobre bueno, intercambiar experiencias de nuestros laboratorios, de nuestros talleres, ¿sí? Y escuchar lo Sí, que Oma tiene a decir a todos nosotros que hacemos, que ministramos talleres o que participamos de talleres. Creo que va a ser muy bueno intercambiar ujú, experiencias. Y sí. para empezar, ¿puede hablar un poquito sobre tu proceso de formación personal con el Teatro Lambe Lambe y cómo ese proceso personal influencia tu práctica como maestra, como conductora de los laboratorios? Por favor. Dale. Bueno, yo llegué al Teatro Lambe Lambe porque vi unas obras hechas por, o sea, hicieron un laboratorio en Colombia, hicieron un taller de Lambe Lambe, que no le dicen Lambe Lambe, sino cajas mágicas, en Colombia, y yo vi unas obras de ese laboratorio, de ese taller, y me quedé así como cautivada, como que había algo ahí que era como un universo que me atrapó totalmente. Entonces, bueno.
empecé de forma autodidacta. Yo tenía un pequeño taller con una compañía con la que trabajaba en Colombia y empecé a armar mi primera obra. O sea, en realidad fue ir a ver eso. Me contaron un poco cómo había sido el proceso porque conocí a algunos de los titiriteros que habían hecho el taller y me entregué a explorar qué era eso. Como tenía ganas de contar algo que me había pasado en ese momento, tenía ganas de hacer, de trabajar como de esa forma porque me cautivaba un montón, entonces empecé a crear un universo en un taller metida durante varios días, de hecho varios meses, me entregué, o sea, fue como la primera experiencia que tuve así de, no sé, de exploración, no sé si es de formación, de exploración sí. Y luego de esa primera experiencia me di cuenta como que no tenía un límite y sigo pensando que no tiene un límite el hambre. Entonces, después de esa primera experiencia que, bueno, me llevé a Buenos Aires para compartirla también con compañeros de la universidad a la que fui y luego para empezarla a hacer en distintos lugares de la ciudad, en plazas, en centros culturales, en ferias. Decidí como embarcarme en otro proceso de creación que fue el de Mariposario. O sea, de alguna forma, cada proceso de creación ha sido como una escuela, que obviamente estado alimentada porque he visto otros lambes y he compartido con otros lambistas o lamberes. Entonces, básicamente la escuela ha sido mucho siempre de laboratorio, de meterme, ponerme a explorar de cosas que vi, también de cosas que me vinieron del estudio, del posgrado, de la licenciatura, como imágenes que me atrapaban o algo así, y con eso como que empezaba a hacer una mezcla de todo lo que me estaba pasando e iba jugando con eso. Eh, no he tenido como la oportunidad de tomar algún taller, digamos, así como formal, pero lo que te digo, sí, obviamente de ver obras y creo que también esa es una muy buena escuela, el hecho de poder ver, compartir, intercambiar. Eh, y por otra parte, en realidad también, un poco contestando la pregunta, pero, o sea, un poco contestando a esto de cómo yo influí, o sea, cómo mi proceso influyó en dar un proceso de formación, creo que en realidad me ocurre lo contrario un poco. O sea, obviamente yo he generado un sistema para entregar cómo hago yo mis exploraciones. Pero lo que me ocurre mucho es que cada vez que hago un seminario o que comparto con gente que quiere aprender sobre el lambe o hacer un lambe o explorar, me nutro yo un montón. O sea, es como que el hecho de hacerlo me pone a mí en una práctica de recibir también un montón y de cuestionarme un montón. Así que creo que esa ha sido mi escuela realmente. El hecho de recibir a gente que está explorando y que viene con ideas y que viene con problemas y que viene con exploraciones también previas. Eso es como mi cabeza cuando está en un seminario o cuando estamos en un laboratorio es como no para, no paran, o sea, ni siquiera antes de irme a dormir, estoy pensando en todo lo que se fue haciendo, en todo lo que hay que solucionar, en todo lo que hay que encontrar. Entonces es como, nada, los procesos de formación a la vez son formación para mí, que eso lo encuentro muy rico. Sí, con nosotros aquí de Plástico Onírica pasa lo mismo. Nos quedamos locos en el laboratorio con todos los mundos que están siendo creados ahí y tenemos que intentar solucionar, pensar en formas de hacer que con que cada mundo se construya también, ¿no? Es Claro. un desafío gigantesco. Y sí, no, a veces no sé si es un laboratorio para los otros o si es también para mí, ¿sabes? Como, Sí, yo porque creo que, cada uno tiene su mundo y yo tengo que saber de todos los otros también. claro, sí, 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 sí. Pero eso es como maravilloso, es increíble, porque además es Sí, como
te encuentras en un problema, o sea, estás así consultando con la persona cuál es el problema que tiene o la dificultad o lo que tiene que resolver y tu cabeza empieza a explotar en ideas. Es como increíble eso. O sea, ni siquiera es que te sientas a pensar así un montón de tiempo, sino hay tanta ebullición de la creatividad, hay tanta cosa de lo creativo ahí que terminas sacando ideas todo el tiempo. Y Sí, eso nada, es muy emocionante, es súper emocionante, como muy, da mucha adrenalina. A mí en particular me pasa como que me da mucha adrenalina el sí, poder sin duda. compartir. Sí, sí. Y bueno, en tus laboratorios, ¿cuáles son las herramientas metodológicas que hace para organizar todo, para también ayudar a la gente que está creando su propia obra dentro de cada universo, que es un universo distinto, personal, y que Claro. siempre hay que considerar el universo personal, la creación del Lambe Lambe por su intimidad? Y también los universos, las diferentes disciplinas artísticas que cada uno ya viene, ¿sí? Sí. ¿Cómo hace eso? Bueno, como primera cosa, yo, o sea, lo que digo, como en las exploraciones que he ido haciendo, inevitablemente el hecho de intentar compartir esa exploración hace que uno sistematice como la forma en que uno como creador organiza. Entonces eso es lo primero, como que para poderlo compartir con otros me di cuenta que tenía que organizarme yo, cómo es que era el proceso, como de cómo arrancaba, cómo hacía. Entonces, por un lado, bueno, yo siempre igual algo que me gusta aclarar es que el lenguaje del Lambe es muy amplio y que de hecho hay diferentes formas de sistematizarlo. O sea, que la forma en que yo lo sistematizo no es que es así y tiene que ser de esa forma como se hace el Lambe, digamos. Porque me parece que eso es necesario que se entienda, que es una sistematización que encontré de forma personal en el proceso, Ujú. digamos. Y luego yo, bueno, siempre parto, o sea, hago como lo que yo le llamo, tengo una hoja de ruta. Y nuestra hoja de ruta siempre va primero por la historia, porque creo que en los seminarios hay algo, o sea, no es que hago mucho, no es que profundizo un montón en la historia, pero sí hago una introducción en la historia del Lambe, porque me parece importante que la gente sepa de dónde viene, cómo nació, cuáles fueron los antecedentes ópticos, porque juego bastante con los juegos, juego bastante con las ilusiones ópticas, o me gusta compartir que es un plus en el Lambe Lambe. Entonces, lo primero siempre es empezar por la historia y luego después de eso muestro la hoja de ruta, o sea, como muestro la hoja de ruta para que se vea, para que la gente comprenda la complejidad de hacer un lambe, que todos los elementos que lo reúnen, dramaturgia, iluminación, mundo sonoro, el objeto escultórico exterior, todo, ¿no? Como los diferentes elementos. Y antes de empezar como a meternos en eso, siempre hago un ejercicio que tiene que ver con un ejercicio de crear espontáneamente un pequeño mundo con algunas indicaciones plásticas y luego de crear ese pequeño mundo rápidamente, plásticamente, o sea, es así como muy espontáneo, muy rápido, no hay tiempo para pensar, sino es más para dejar salir lo auténtico de lo creativo, pasamos a compartirlo, siempre uno a uno, o sea, hacemos esta dinámica de uno a uno comparte ese mundo para el otro, digamos. ¿Lo hace, Em, lo hace con dibujos o con objetos, con... No, siempre trabajo con cartón. Es un ejercicio que se llama la deconstrucción arquitectónica del espacio, que es tomar una pieza de cartón, destruirla y volverla a hacer. Es como destruir una pieza para volver a hacer un mundo. Ujú. Y con eso agregarle algún personaje y luego Vale. agregarle espontáneamente una música que a la gente le guste, que no tenga como una justificación intelectualmente diciendo, ah, ¿por qué voy a acomodar esto aquí o este personaje es tal? No, todo es muy espontáneo. Lo importante ahí, y por lo que lo hago siempre, es que me interesa que la gente entienda lo complejo que es, digo, poner en práctica el Lamben, digo, estar atento de la luz, de la música, del otro, de compartir algo de eso. Entonces, parto con ese ejercicio
como para meter a la gente, terminar de meter a la gente. Y luego empezamos, yo empiezo siempre abordando la dramaturgia, sabiendo que en el camino siempre se modifica porque lo plástico siempre modifica a la dramaturgia, pero siempre la dramaturgia la aclaramos como una hoja de ruta para la creación, digamos. Ujú. Entonces, mi forma de aclararlo es utilizando el principio del storyboard. No utilizo casi la escritura o evito mucho la escritura y sí insisto en el dibujo y en la acción para que se comunique la idea, porque igual trabajamos con algo plástico, entonces es como, es necesario que esa plástica comunique, digamos. Y a partir de ahí, o sea, como hasta este punto vamos más o menos juntos, siempre estamos juntos, pero vamos más o menos como en la misma dinámica ruta. A partir de que sabemos la dramaturgia de cada uno, como que eso se fue definiendo y depurando, em, empezamos a ir por cada una de las diferentes elementos de escenografía, de títere, objeto, o no, porque cada vez pienso que a veces, o sea, como que cada vez voy pensando más por lo que van trayéndome a mí también los alumnos, que no se encierra solamente en títeres y objetos, el Lambe, luego la iluminación, el mundo sonoro y a la vez vamos viendo el exterior, o sea, como siempre se va uniendo, ¿no? Siempre es algo que se va tejiendo, digamos. Pero eso ya lo empezamos a hacer como de una forma más personal, más vamos viendo cada uno, vamos compartiendo también, o sea, hay momentos en donde cuando lo hago de forma presencial, el seminario, siempre tenemos momentos de compartir los avances, como de también en el compartir, en que se muestren entre los participantes, primero se les ocurren ideas para sus propios lambes o se les ocurren ideas para solucionar cosas que tengan que solucionar los otros compañeros, digamos. Y así vamos luego como pasando por las diferentes instancias de- del lambe. Em, Bueno, y luego siempre pasa también que obviamente nos concentramos más en el interior, o sea, como que siempre en los seminarios terminamos desarrollando o casi termina de todo desarrollado el interior y el mundo sonoro y la iluminación, y el exterior siempre ya es algo que queda más diseñado en general para que la gente lo termine, digamos, porque igual es mucho trabajo también, entonces es como eh, no siempre es fácil llegar con todo terminado, porque de hecho no es posible, o sea, es algo que no es posible hacerse en corto tiempo, pero sí en que quede una ruta clara, digamos, de eso. Claro, ¿y en cuánto tiempo hace tus laboratorios? Olvidé decir una cosa. Cuando lo hacía de forma presencial, yo siempre trabajo más o menos unas semanas antes con la gente. Empiezo a Mm. tener un trabajo previo de que me empiecen a tirar las ideas del por qué que quieren realizar. O sea, empiezo a tener un contacto previo. Y algunas veces he experimentado mandar algunas anotaciones sobre la dramaturgia para que empiecen a probar cosas y me lleguen a mí como imágenes para empezar a ver, a procesar. O sea, es como que empezamos a masticar un poco lo que vamos a hacer. Em, Perdón, se me fue el... Entonces, nada, como que en algunos seminarios hago eso. ¿El cuánto tiempo? El cuánto tiempo es a veces entre 1 o 2 semanas, dependiendo del grupo, dependiendo del espacio, dependiendo nada, dependiendo sobre todo de los tiempos del espacio y dependiendo de los tiempos de la gente. Claro. Siempre es de la mañana a la noche, pero igual siempre que termina, yo siempre termino haciendo un seguimiento también, o sea, luego de que termina el seminario sí, hago un seguimiento para saber cómo van evolucionando o qué otros problemas se encuentran. Y bueno, ahora también estoy haciendo seminarios de forma online, lo cual también es un reto. eh, pero me di cuenta en realidad como que la forma de sistematizar, que eso también es lo que hablamos de la forma de sistematizarlo, ha sido siempre por imágenes. Me di cuenta que yo trabajo mucho como con la imagen, o sea, como antes que comunicar con la palabra, he diseñado todo siempre para hacerlo dibujado
o gráficos. Y hasta el momento eso me ha ayudado un montón ahora. O sea, como que digo, bien, tengo como poder comunicar la idea por imagen. Em, y bueno, ahora estamos haciendo más por módulos, porque claramente no nos podemos encontrar, desarrollar, como, entonces vamos haciendo por módulos. Entonces depende un poco o sea, para mí es ideal quedarme 2 semanas trabajando con el grupo de la mañana a la noche. Eso es mi tiempo ideal. Ahora, en términos realistas, siempre es una semana y ahora vamos haciendo por módulos. Buenísimo. Nosotros también hacemos este contacto previo que Ujú, ya enviamos a los participantes algunas preguntas más como provocaciones para que ya piensen en un universo temático, en algo que quieran direccionar la creación de su obra, pero ujú, bien abierto y después hacemos eso también. Empezamos con la historia y después vamos pasando a la dramaturgia. Empezamos juntos con algunos juegos escénicos, con objetos también, para ujú. entender las metáforas de los objetos, entender cómo ellos pueden cambiar de dimensiones cuando están en relación. Bueno, y así después cada uno sigue con su trabajo. Es bien parecido. Sí, creo que tenemos cosas, sí, en común. O sea, no sé, es como, yo siento que hay tanto por masticar en el proceso de creación, o sea, porque de hecho yo me he tomado hasta 1 año y medio para crear un lambe a veces, y así, masticándolo un montón y probando y probando y probando, que justamente como que todo el tiempo que puedo aprovechar con la gente es como que o sea, no me quiero quedar con ganas de contar o de hacer o de que investiguemos. Entonces, por eso siempre trato esa sistematización me parece que es la que va, digamos. Para eso el mail es muy efectivo, digamos. La Sí. tecnología en esos términos es muy efectiva. ¿Y cómo te pasó las experiencias con laboratorios en diferentes lugares, con diferentes culturas, en diferentes países? Hay, no sé, hay similitudes, hay diferencias. Tuviste que adaptar este sistema, ¿cómo le fue? Sí, antes de eso también quería resaltar como una cosa linda del AMBE, que es que convoca a gente de diferentes disciplinas. Claro. Digo, como yo he podido contar con gente que viene del circo, de la danza, de la música, de las artes visuales, de nada del arte también, o sea, como alguien que vio eso y le gustó y le interesa, del teatro, por supuesto, y de los títeres también. Pero como eso creo que genera una riqueza en el grupo y una riqueza en cada alambre que va apareciendo, que empieza a tener desde ahí ya un sello eh, que me parece súper valioso, como creo que por eso es que me apasiona tanto también el lambe, digamos, aparte de lo que es el encuentro y esta forma íntima de encontrarse con el espectador, esa riqueza de lenguajes me parece sensacional. Em, Luego, bueno, haber tenido la experiencia de dar en diferentes lugares los seminarios, yo encuentro puntos en común, pero sobre todo es en las dramaturgias. Hay temáticas que la gente suele querer abordar. Algunas que tienen que ver con el poder, como el manejo del poder, la opresión. Otras que tienen que ver con temas como de ecológicos, que tiene que ver eh, sí, con el hombre arrasando, digamos, la naturaleza. Otra que tiene que ver con los sueños. Hay mucha gente que le gusta y que canaliza sus sueños a través del lambe lambe. Eso también me parece muy particular porque es muy propio, es muy personal el mundo de los sueños. Y hay mucha gente que trae los sueños. Eso, como más esas temáticas en común encuentro. Luego en lenguajes, tal vez en las lenguajes y en las técnicas algunas cosas se repiten,
porque bueno, igual no es que tengamos una cantidad de técnicas impresionantes. Digo, cada alambre pide resoluciones técnicas particulares, pero la verdad es que a veces hay técnicas que se pueden utilizar y que son, digamos, comunes, entre comillas, y que ayudan a resolver lo que la gente quiere contar. Eso. ¿Tú qué has Sí, encontrado de común? sí, temas de opresión ecológicos también. Sí, estaba intentando ah, lembrar aquí, sí, hay gente que ya trabajó con los sueños también. Creo que son todos temas que son urgencias humanas también de nuestro tiempo, entonces es Ujú. natural que la encontremos repetidamente. Y es Sí. lindo que esté en los lambes. Y lo que has hablado también sobre las diferentes disciplinas es muy bonito en nuestros laboratorios. Creo que pasa lo mismo contigo, que la gente se ayuda en sus Mm, saberes y intercambian saberes. ujú. Entonces muy bonito como el grupo, que cada uno hace su trabajo, es a principio un trabajo muy individual, pero al final todos están ayudando unos a los otros también, Sí, fascinados con los mundos de los otros y sí. de las otras. Sí, Sí, para mí es increíble, creo que por esta dinámica que dices, es increíble cómo se empieza a volver sólido un grupo. O sea, como que empieza a armarse una grupalidad, una atención al otro, que eso me resulta muy, muy bello también. De hecho, de los grupos siempre, o sea, de los grupos que se han armado, siempre igual quedan trabajando en grupo. Y eso creo que no es gratuito, es porque definitivamente algo pasa ahí en comunicar, en acompañar, en ayudar, como dices, como desde sus diversas disciplinas. Así que sí, es súper lindo eso, se va dando orgánicamente. sí. Alguien puso por ahí sobre el amor, sí, sobre el amor también. También es uno de los temas que sale, sobre Sí, las diferentes formas del amor también, ¿no? Pero sí. claro. Y sobre la muerte también nos sale Ah, bastante. sí, sobre la muerte. Bueno, de hecho mi primer lambe fue sobre la muerte. Sí, sobre la muerte también. Un montón. Sí. Sí, sí, sí. Y, y sobre la producción y ventas de los talleres, ¿cómo te pasa eso? ¿Cómo funciona esta producción para ti? Ujú. ¿Y cómo logró que eso llegaste hacia Alemania, por ejemplo, tan lejos de Latinoamérica, que el Ambia es más fuerte? ¿Cómo Sí. le fue eso? Yo creo que en realidad, o sea, es como, es muy gracioso cómo la vida te va llevando a lugares, porque yo como nunca empecé, de hecho yo no empecé dando clases grupales, yo empecé y estuve unos 2 o 3 años dando clases personalizadas en mi taller. Y luego a partir de eso ocurrió que yo me fui a estudiar a Bruselas con Natasha Belova y ahí conocí a una alemana que le conté algo de, no, yo también hago esto y le mostré unas fotos ingenuamente como, o sea, compartiéndole lo que hacía y algo de eso la atrapó totalmente a ella, como que también quedó maravillada, fue como el hambre, o sea, lo que me pasó a mí de fascinación también le pasó a ella. Y me dijo que quería que hiciéramos algo de Lambe Lambe en Alemania. Por supuesto, yo le dije, encantada, yo obviamente quiero. Entonces, un poco me pasó fue que siempre me he ido encontrando con personas que se fascinan con el Lambe y que terminan ayudándome a hacer los laboratorios o los seminarios, porque no es nada fácil hacer la producción de un seminario, o sea, requiere mucho trabajo y de hecho es algo que agradezco tremendamente. Por ejemplo, que ahora me está ayudando Juan Guardia, que es de un espacio cultural de Buenos Aires que se llama El Puente. Em, es mucho trabajo, es mucha información para procesar, o sea, es increíble el trabajo de producción que hay que hacer más con esto que hablamos de lo previo, de todo lo previo que hay que ir comunicando, entregando. Yo, de hecho, bueno, mando listas de posibles materiales, de herramientas, o sea, hay un montón de cosas que hay que hacer de producción. Entonces, en realidad, no es que yo planee un montón la producción, es siempre he corrido con la suerte de alguien que se interesa
que le gusta, que lo ve y que tiene ganas de que lo hagamos. A lo que yo, por supuesto, con toda la alegría del mundo, digo que sí, porque, bueno, nada, es como esas cosas lindas de la vida que te va trayendo y que tienes que decir, por supuesto, sí, si quiero, voy, ¿dónde? Creo que bueno, sí, yo igual he aprendido un poco por la experiencia, sobre todo de Alemania, que ellos tienen como una sistematización de cosas en cuanto a la producción. Con la primera experiencia que hice ahí, me hizo a mí organizarme en documentación, en organización, como de a ver qué les llega primero a los participantes, o sea, como que me hizo organizarme a mí. Yo tengo como toda una documentación ya organizada para eso, más la traducción en alemán, o sea, como varias cosas de producción, todo eso lo tengo organizado, que luego me sirve cuando tengo que pasar una propuesta porque alguien tiene ganas de que lo hagamos. Pero eso, o sea, ha sido más siempre porque alguien generosamente tiene ganas de que hagamos el seminario y ocurre. Bueno, qué bueno. Sí. Y sí, con nosotros sí nos pasó así también algunos sitios aquí en Brasil, pero también nosotros tuvimos que ofrecer también el Ujú, taller. Y hacemos eso junto con los espectáculos. Eso es, para nosotros funciona muchísimo bien. ujú. Como podemos llevar nuestros espectáculos hasta, bueno, el centro cultural, la escuela, lo que sea, presentar el AMBE para que los dueños, bueno, los responsables tengan una experiencia con el AMBE Lambe, porque nadie, la mayoría de las veces nadie conoce. Claro. Entonces, después de esa experiencia, sí, contagiamos a la gente con el AMBE Lambe y ellos quieren hacer eh, Ujú. una actividad de formación. Entonces es una dica, no sé, así que se dice, un consejo a la gente Ujú. que quiere empezar a hacer formación, es juntar con los Sí, espectáculos. sí, yo, bueno, perdón, ¿no? Y diría yo también, o sea, como reflexionando, creo que eso y el hecho de sistematizar, o sea, como que el hecho de pensar un sistema de cómo se organiza, digo, ayuda también, o sea, como que la gente comprenda qué es lo que vas a hacer o qué es lo que tienes ganas de hacer, sin duda ayuda mucho. Claro, Em, Creo que sí, creo que tal vez orgánicamente ha ido ocurriendo en mi caso, pero es eso, es como que hay que tener una sistema y una organización, sí, para que la gente entienda, se interese. si tengan, bueno, se sientan más seguras que vamos a hacer un trabajo con, bueno, serio, un trabajo que va a Claro, en algo, sí, eso es claro, sí, importantísimo. sí, 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 Mm. sí, eso es súper importante. Aquí ¿Alguien dice Larissa, algo? Sí, sí, Larissa aquí dijo que gustaría que hablase un poco sobre el proceso de creación de dramaturgia y el desafío de síntesis. De ya, síntesis. sí. Bueno, o sea, de la dramaturgia, primero, como siempre hay muchas, o sea, varias opciones para partir, ¿no? Para lo que yo hago es como que hago un halo de posibilidades, que puede ser a través de una imagen de referencia, como una pintura o una fotografía, intentar inventar o crear una historia hacia atrás o hacia adelante de esa imagen. Otra opción, bueno, tiene que ver con algo más espontáneo, que tiene que ver con la música como inspiración para el movimiento y ahí a dónde te lleva. Otra opción es componer fotografías con objetos, una secuencia de fotografías con objetos. Como, o sea, de ahí parto. Hay gente que ya viene con la historia también, ¿eh? O sea, esto es como gente que no tiene ni idea qué hacer, que no sabe a dónde ir, digamos. Pero hay gente que ya viene con una idea. Leí un cuento, vi una peli, no sé, como ya tengo una idea, ya sé por dónde voy. Ahora, lo de la síntesis es por esto que yo siempre trabajo con la idea del storyboard y trabajo sí o sí, como siempre juego un poco con eso, con 6 cuadros, Mm. nunca más de 6 cuadros.
siempre pasa que alguien dice, hice 5, hice 7, digamos, y puede ser. Pero yo un poco me pongo así, porque digo, es que en 6 cuadros hay un tiempo en donde en 6 cuadros puede pasar una historia. Eso como para poner un poco en aprietos, que tiene que ver cuando tú pones en aprietos la mente empieza a resolver cómo hago esto en 6 cuadros y que se entienda. Entonces, el dibujo ayuda mucho en lo que es la síntesis para la plástica. Y luego, otra cosa de las que hago es que la gente, todo lo que sea emoción o sensación, lo traduzca en acción, que tiene que ver con la síntesis, porque a veces hay algo de la emoción o de la sensación que se diluye mucho cuando no se pone en acción. Em, entonces, eso también es como una de las formas de ayudar a que la gente, o sea, de ayudar a la síntesis para que no se diluya lo que quieren comunicar. Em, Esa es la forma por la que vamos, digamos, esa es la ruta, para llegar como a la síntesis. Y luego, Ujú. bueno, eso siempre voy trabajando, ¿no? O sea, siempre empezamos como la primera prueba, luego en la primera prueba yo siempre les digo que hago de abogado del diablo y es que les voy a poner en problemas, haciendo preguntas, viendo como, mira, acá hay un vacío o esta acción realmente yo no comprendo qué es la acción, eh, de lo que quieres comunicar. Entonces es como, así empieza y luego empieza a haber un ida y vuelta. Y luego se va Ujú. poniendo más complejo pensando en las transiciones, luego se va poniendo más complejo pensando en la dramaturgia de la escena ya como tal, digamos. Eh, así, así vamos, como tejiendo la Ujú. síntesis. Muy bueno. Y creo que en ese proceso de la síntesis también la elección de los materiales que estarán en el espectáculo es muy importante también. En nuestro taller hacemos muchas veces eso. ¿Me escuchas? Porque aquí está extraño. Sí, te escucho. Am, Hacemos con que la gente entienda, por ejemplo, que un títere hecho de papel no comunica la misma cosa que un títere de madera o de otra. Ujú, Entonces, eso, a depender de esa emoción, de esa carga afectiva y, bueno, del tema que la gente, que cada uno decide traer para su carta, hay que ujú, pensar ya en una materialidad que comunique también eso por sí misma. ujú. Eso ayuda mucho, creo. Ya, sí, yo al principio con eso, o sea, al principio, a mí me pasa que al principio un poco no voy tanto directo a la materialidad, sino, o sea, quiero saber qué quiere decir la gente primero, como qué es lo que quieren comunicar. Luego voy a las acciones, como que algo de las acciones que esté claro, limpio, que se entienda. Y luego, bueno, es como que, por eso digo, la dramaturgia se va rehaciendo siempre. Porque luego viene, o sea, lo material a veces aparece naturalmente, a veces ya está, a veces ya la gente tiene ese universo ahí metido y está. Pero a veces como que empieza a sumarse la otra capa en lo que vamos haciendo, que es lo material. Y es como cómo lo material aporta lo que quiero decir, digamos, que tiene que ver con esa búsqueda de, bueno, esto es lo que quiero decir, entonces, ¿qué sería lo material que tengo que encontrar? O cuál es el indicado, el más cercano, como, pero sí, lo material, la materialidad y es una pieza fundamental, digamos. Sí. Entonces, es necesario irlo reescribiendo siempre. Luego, por ejemplo, cuando aparece la dramaturgia del mundo sonoro, también aparece otra capa, Ujú. porque es increíble cómo modifica el mundo sonoro a la dramaturgia que uno ya tiene. O sea, la dramaturgia base es modificada tremendamente por el mundo sonoro. Se abre una puerta que, que termina afectando, pero siempre en pro de como sumar capas para que se comunique de la mejor forma lo que la gente quiere, digamos, lo que el artista, lambista, lambere, le interesa. Claro.
Bueno, estamos en casi 50 minutos de transmisión. Sí, ¿Ya? ya pasa muy, muy, muy rápido. Sí, ¿Tenemos sí, ¿eh? preguntas? No tenemos preguntas. Bueno, Bueno, gente, hay tiempo para preguntas. sí. Am, yo tengo una pregunta. ¿Qué piensas cuando empiezas el laboratorio? ¿Qué piensas que es lo esencial que la gente tiene que saber para entender el universo del hambre? Em, yo creo que el universo del hambre para mí se resume en la palabra secreto. Por eso digo como que lo técnico es algo que siempre va a ir fluyendo, va a ir ocurriendo. Pero es algo de lo que siempre hablo mucho al principio, que tiene que ver con el secreto y el encuentro. Eso son cosas como que insisto mucho, que la gente tenga presente. Creo que es lo que más me interesa en realidad, en Sí, última instancia. Ujú. claro, claro. Y cómo este secreto y el encuentro también determinan la manera de construir la dramaturgia, ¿no? Claro. Porque siempre tenemos este cuidado también de decir que la dramaturgia empieza antes que la gente entre en la caja. Ujú, Entonces hay que pensar, como ya dijo, el objeto escultórico de afuera de la caja y cómo está esa relación del lambe-lambero, lambe-lambera con la gente que llega y cómo ujú. eso invita a la gente a este tema dentro de la caja. Sí, 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 bueno, o sea, de hecho, como en algunos casos surge que es antes de entrar a la caja que la dramaturgia ya se piensa. O sea, como que hay algo de eso que es todo, es que es muy completo, es todo, es como el encuentro, el recibir, el ayudar a entrar en la obra, digamos. Luego la obra, digamos, sería el argumento principal, entre comillas, y luego el despedir también, o el dejar claro. ir. Ujú. Sí, todo eso, o sea, es una parte fundamental, realmente, como, o lo encuentro muy fundamental. Buenísimo. Bueno, todavía no hay preguntas. Estamos muy claros. O la gente no comprende nada. Voy a confundirlos. ¿Cuánto es el tiempo mínimo de duración de una obra Lambe? ¿O todo depende de la pieza creada? Yo no, o sea, no especulo que haya un tiempo mínimo o máximo, pero sí recalco en la gente en que hay un tiempo ideal, que es entre tres, para mí, por supuesto, y eso siempre digo y siempre voy a decir es la forma en que lo concibo, entre 3 y 5 minutos, porque hay algo de la atención del espectador que hay que sostener, o sea, que atrapas a ese espectador y lo traes a tu obra, a tu mundo, entonces hay que saber sostenerlo. Eh, Siempre apuntamos a ese 3 a 5 minutos, pero yo tengo una obra, por ejemplo, de 1 minuto 37. Mm, Entonces, es relativo también, ¿no? Es como, pienso sí que demasiado largo a veces es complejo para la atención del espectador, pero eso es claro, un punto de vista mío, digamos. sí. Nosotros también sugerimos siempre una media de 3 minutos. Claro, más o menos ahí va, digamos, Sí, es como un buen tiempo. sí. Bueno, hay una pregunta Eh, aquí, si has tenido experiencias de creación de lambes con niños y sí, niñas. he tenido solo una experiencia de creación con niños, eh, que en realidad fue muy corta, o sea, fue como un chapuzón en el Lambe Lambe en Alemania. Y fue muy lindo porque el niño no para su forma, su creatividad. O sea, el niño tiene muy instalado lo plástico, lo escénico y el juego. Entonces, fue muy divertido como en cuestión de muy rápido tiempo, muy corto espacio de tiempo, sacaron un microuniverso. Así, ¡pum! Fue como, Ujú. básicamente. Pero sí, Sí, solo una vez. nosotros nos pasó 2 veces, una vez con una niña Ujú. solita, y fue así también, pum, puf.
lindo, claro. un castillo con la princesa y bueno, fue ella que sueñó con eso. Soña. Ajá. Gracias. Y otra experiencia fue con creo que dos clases de niños. Habían, creo que 30 o más niños juntos Ujú, y hicimos algo como un juego. Ellos tenían un tiempo corto a pensar un lugar, un escenario para crear con aquellos materiales que teníamos. ujú. Después, quién vive en ese lugar y qué hacen ahí. Fue un juego un poco con el lenguaje de las miniaturas. Hicimos también un poquito sobre lo que es el Teatro Lambelán. Y así después que tenían todo creado, presentaban unos a los otros. Y fue lindo, linda experiencia. Ya. Perdón, corto, sí, ¿puedo compartir lo de la lambelada? Claro, aprovecha ahora, tenemos tiempo para... Bueno, o sea, les cuento como a los que están allí sí, escuchándonos, que con un colectivo de Buenos Aires que se llama La Lambelada, que somos gente que nos fue juntando para hacer lambe y veladas de lambe en Buenos Aires. El perro está ahí. Lambe, Sí, lambe. Bueno, nos juntamos, somos varios lambistas que nos juntamos a hacer veladas del hambre y que fuimos haciendo en diferentes espacios de Buenos Aires, centros culturales, plazas, ferias, por diferentes lugares. Vamos haciendo hace 2 años este tipo de colectivo que va tomando el lambe, va tomando con el lambe diferentes espacios. Y bueno, a raíz de lo que ocurre con la cuarentena y la pandemia, decidimos seguir el lambe de forma online. Pero a eso apostamos un sistema en donde igual la obra sea hecha para uno a uno, para que siga conservando este encuentro. Así que nada, quería aprovechar y decirles que vamos a hacer nuestra tercera lambelada, que va a ser el 28 de junio y empieza desde las 16:30 y que tenemos un mail donde la gente puede reservar si tiene ganas de participar. Cada persona ve 3 obras de lambe y aprovecho y digo el mail que es lambelada.oficial@gmail.com, donde estamos recibiendo las reservas para nuestra próxima lambelada. Gracias por la pauta publicitaria. no, perfecto. Nosotros aquí hemos participado en una velada, fue una experiencia increíble. Creo que de las experiencias con Lambe, con funciones de Lambe online, fue la que yo participé, por lo menos, la que más se aproxima del encuentro real en la calle. Ujú, Que si sí, tenemos una obra en vivo para ti y que hay el encuentro con artista, y siempre alguien que guía el espectador por cada, ¿cómo se por dice? cada Por obra. cada espectáculo, sí. Lindo, Ujú. muy bien organizado, con obras muy lindas que yo vi. Hay que experimentar, Sí, eso es una invitación para seguir haciendo, digo, porque es como no parar de claro, hacer. claro. Y bueno, voy a cerrar nuestra charla ahora, ya tenemos casi el tiempo terminado. Oma, muchas gracias, fue muy A ti. lindo tenerla aquí, muy bueno escuchar tus experiencias con los laboratorios, a ver que estamos en muchos caminos juntos y afinados en el pensamiento de formación de Teatro Lambe. Ujú. Bueno saber de eso. Sí, Y voy a aprovechar también para agradecer a todos y todas que están nos viendo ahí, que están acompañando el Papo Lambero. Agradecer también a Lari aquí, que estuvo aquí con la gente en el chat, traduciendo cosas que están en español, que la gente no puede no conocer y todo. Ah, gracias. y anunciar el próximo Papo Lambero. Va a acontecer ahora el próximo martes, terça-feira, en portugués, Ujú. el 23 de junio, y vamos a recibir Lucimar Costa. Lucimar Costa es responsable de la Secretaría de Cultura de una ciudad aquí
de Brasil, de Espíritu Santo, que se llama Cachoeiro do Itapemirim. Y vamos a charlar sobre la manutención del Lambe-Lambe de la gestión pública. ¿Se comprende así? Sí, 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 sí. Él organiza un festival de teatro en su ciudad y hay un brazo del festival que es de Lambe-Lambe. Ya, Vamos a hablar de Lambe-Lambe dentro de la gestión pública. Será ya. muy importante, muy interesante. Y sí. Entonces, esperamos todos y todas en el próximo Papo Lambero. Asistan al espectáculo Sortilegio, el videoclip del Sortilegio que está en Animarrua. Animarrua aún ha estrenado nuevas obras hoy, Ujú, entonces hay que acompañar todo lá. ujú. Y bueno, la Lambelada ya dijo, participen de la Lambelada, no la pierdan, que es una linda experiencia. Oma, muchas, muchas, muchas gracias. Un beso muy grande. Gracias a todos y gracias a ti por esta experiencia, por esta conversación, por este intercambio. Y a todos los que estuvieron ahí, gracias por hacer parte. Así que nada, una súper felicidad. Gracias. Besitos. Chao, Chao, linda chao. tarde, noche. Chao, A todos, a todas. Chao, chao. chao a todos.